Hola, los saludo desde la comunidad de Ignacio Allende del municipio de Papantla, Veracruz. Soy Brains Daniel Sochiva García, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Lo recibo con el lanzo número 4 de Arturo Márquez, un autor contemporáneo. Agradezco al Museo Teodoro Cano, al maestro Eric Castillo, al Instituto Veracruzano de la Cultura por brindarme este espacio para la difusión cultural. Quiero ofrecerles una brevísima charla sobre música en México del nacionalismo a la globalización, desde mi perspectiva como historiador, con la intención de mostrarles una parte de la presencia musical en los procesos culturales del siglo XX que tiene como impacto en la sociedad y principalmente en la identidad, así como en el sentir social. Bueno, inicio con ¿por qué titulo Música en México? Porque en vez de decir música mexicana, creo que la música como lenguaje universal no tiene un lugar, un país de apropiación, de pertenencia, pero sí cada sociedad, cada región, cada nación le aporta ciertas expresiones y elementos que definen ciertos estilos musicales a partir de las expresiones culturales de una sociedad. También con eso o a partir de eso a los individuos nos da cierto sentido de pertenencia o lo que llamamos como identidad al escuchar una canción oriunda de nuestro lugar de origen, por ejemplo. Tal es el caso en Papantla, por ejemplo, con Nimbe, que puede identificarnos a los papantecos, pero también en el sentido regional, en el ámbito regional tenemos a los guapangos, por ejemplo, propias del norte del estado de Veracruz, o en el panorama nacional nos identifican y podemos identificarnos con los sones jarochos, y ya en el plano internacional con la música de mariachi, por ejemplo. La música también es fuente histórica, una fuente para la historia, perdón, fuente histórica. Ya lo menciona el maestro Jesús Herrera. A diferencia de un hecho histórico que puede ser estudiado tal vez mediante libros, leerla cómodamente, pero la música puede experimentarse. Ya pongo por ejemplo la revolución y sus corridos. Podemos escucharlos y ser partícipes de ese momento y así estimular nuestra imaginación histórica o sentirnos en el lugar que evoca tal sonido, tal narración en el corrido. La música también se orienta a las corrientes políticas e ideológicas de su tiempo. Por ejemplo, el México del siglo XX. Tenemos la revolución con los corridos que narran las gestas heroicas de los caudillos. Nacionalismo postrevolucionario que busca lo verdaderamente mexicano. Ya lo veremos ahorita. La segunda mitad del siglo XX tenemos las movilizaciones civiles, como lo fueron el movimiento estudiantil del 68 o otras expresiones musicales a partir de los golpes de Estado en América Latina, en diferentes países, o la Revolución Cubana. Ya en el 2000, o a finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues tenemos, por ejemplo, las reivindicaciones de los sectores marginados o los subalternos, que a veces son llamados así. Pero yo menciono como las expresiones indígenas y la descolonización, por ejemplo, en el 94, que tiene también su cierto trasfondo musical. Es posible escuchar algún rock, algún rap, algún otro estilo musical en náhuatl, en totonaco, en otomí. Pero también en lo que llevamos del 2000 eh, tenemos presente todo lo anterior, pero también como parte del sistema capitalista tenemos la música de consumo, por ejemplo, la música que es efímera pero que se consume, se cambia es por temporadas, por así decirlo, y no trasciende, pero está presente en nuestro entorno. También indico que es el nacionalismo, pues desde mi perspectiva parto
de un autor muy conocido como Carlos Monsiváis, que menciona que la expresión cultural del nacionalismo se propone dotar al país de formas expresivas que, al serles propias, configuren en la fisonomía espiritual y la identidad intransferible y obtengan el reconocimiento internacional y las enmiendas políticas concretas. A partir de esta disertación y de la época entre los 20 y los 30 del siglo pasado, surgen los nacionalismos culturales. En México, el encabezado por José Vasconcelos, ya que en el mundo había terminado la Segunda Guerra Mundial y en México terminó la lucha de facciones revolucionarias. Entonces surgieron como una especie de nuevas sociedades que necesitaban una identidad, un sentir patriótico y también como parte de un proyecto nuevo de gobierno, con los gobiernos revolucionarios. Así surgieron expresiones culturales, artísticas como la pintura, principalmente con los muralistas, tal es el caso de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros. También en la música estuvo encabezada por Carlos Chávez, donde también se unieron Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce y muchos otros. Y tal vez el caso, por ejemplo, de Silvestre Revueltas, que este músico trascendió al nacionalismo musical y forma parte del panorama universal. En el sector popular, político popular, grupos, por ejemplo, ligados a la figura de los presidentes del momento, tuvimos la presencia del mariachi en la década de los 30 bajo el régimen de Lázaro Cárdenas. Ambos, tanto el conjunto musical como el mandatario, pues son oriundos del occidente del país, uno es michoacano, el mariachi es de Jalisco, ¿no? De esa región. Décadas después se popularizó el típico son jarocho entre 1940 y 1950 durante los periodos presidenciales de los veracruzanos como Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Ya en la segunda mitad del siglo XX, con la explosión demográfica, junto con nuevos flujos de comunicación, medios de comunicación como la tele y la radio, y así como la apertura de la industria, incrementaron la urbanización del país. Surgieron nuevas sociedades, el país se urbanizó y con ello también nuevas expresiones culturales. Hubo un aumento relativo de estudiantes universitarios que se vincularon con las ideologías de otros sectores del mundo. Por ejemplo, entre 1950 y 1960 estaba la efervescencia de la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, los golpes de Estado en América Latina y la protesta estudiantil. En diferentes partes del mundo pues se hicieron evidentes y presentes, tal es el caso del 68 en México. En este periodo también ya la corrupción desmedida de los gobernantes, la represión de los sectores sociales como los campesinos, estudiantes, sindicatos de trabajadores fueron factor para cuestionar el nacionalismo, el sistema de gobierno, los modelos económicos del país, la política en general. Y esto también tuvo sus expresiones musicales, tal es el caso de que surgió la música de protesta, la conocida como trova, otras expresiones de identidad vinculadas con la música, el movimiento hippie, entre muchas otros factores que se popularizaron en esta época y en las nuevas sociedades. En los medios populares se propagaron estilos musicales, tal es el caso como en salones de baile, como los estilos caribeños, tal es el caso del mambo, el cha-cha-cha, el danzón. Y también los norteamericanos como el rock and roll, el blues, el jazz, el boogie woogie. Y ya en este momento, tanto en las regiones como en el país y en el panorama mundial, pues la apertura al mundo era inevitable. Situación que se
intensificó a partir de 1980 hasta nuestros días con las computadoras y el internet, los celulares, ¿no? Con esto, con el internet, se empezó a conectar a los individuos con el mundo cibernético. Con ello también las manifestaciones culturales, como la música, fenómeno que cobró mayor intensidad en las primeras décadas del siglo XXI. Ahora es fácil escuchar de nuestra música preferida, que puede variar en géneros y también en épocas. Ahora escuchamos el segundo concierto para guitarra y orquesta, El Alevín, de Eduardo Angulo, también un autor contemporáneo. Ya con esto tenemos lo que llamo, que puedo entender como globalización, una conexión al mundo. Y una de las características de esta globalización por el internet es que se reivindicó, más que un nacionalismo, un sentido de pertenencia en nuestros lugares de origen. Así también como en muchos sectores sociales, se originó una empatía con los movimientos sociales en diferentes partes del mundo, ya que podemos informarnos de los sucesos en cuestión de minutos. Actualmente el sector popular, en este sector se manifiestan géneros y estilos musicales regionales, es decir, aquellos que siempre estuvieron presentes en el país como elementos identitarios, pero también tenemos acceso a música moderna, internacional, eh, casi más de consumo, pero ahí está. Eh, pero es efecto de nuestro contexto, y la música se adapta a estos estilos y a la realidad de cada país. Tal es el caso, lamentable pero cierto, de la situación de los ahora narcocorridos, que en 3 minutos nos informan de las actividades delictivas de los cárteles y el narcotráfico. Eh, la música como arte es un fenómeno político, económico, social y cultural. Mucha de la música que nos da identidad tiene sus orígenes en el periodo colonial. Hay expresiones indígenas prehispánicas que aún tienen presencia y esencia de lo precolombino, pero es un poco difícil saber hasta qué grado tienen esta originalidad. Sin embargo, también la cuestión de la identidad puede ser cuestionada, válgase la redundancia. Ante esto, creo que algo muy importante es preguntarse qué escuchamos, por qué escuchamos y para qué escuchamos cierta música. Y hago esta pregunta porque quiero cerrar con una cita de Juan Villoro que escuché en una disertación que hizo él sobre música y poder, la cual es así: escuchar y obedecer tienen una raíz común. El que toca reclama atención, exige un oído atento, y el director muchas veces se comporta como un domador, quien está a cargo de nuestra situación. Cierro. Y entonces hago la pregunta final: ¿quién está a cargo de nuestra situación? Pueden cuestionársela o no, pero espero que la tengan presente. Les deseo un buen inicio de mes de octubre. Y pues nos estamos viendo en charlas. Sigan las demás charlas del Museo Teodoro y de los otros centros culturales en el país y en el mundo, los cuales podríamos tener acceso. Espero que se cuidémonos ante esta pandemia y ante otras situaciones lamentables del país, la violencia. Y les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos a todos y cada uno de ustedes.